Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar repasando 6 casos de futbolistas que marcaron 6 goles en un mismo partido. 6 de los más recientes, antes quizás era un poco más habitué, hoy en día es bastante raro ver un jugador que en un partido logre marcar 6 goles y obviamente termina en una goleada bastante importante en favor de su equipo, y vamos a estar repasando 6 de los que para mí son de los últimos casos, de los últimos 15-20 años que se han visto en el fútbol, con algunos jugadores que son protagonistas bastante conocidos. Así que espero que les guste la idea del video, que obviamente si conocen otros casos recientes los pongan en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. TikTok e Instagram me ayuda un montón y tienen los links en la descripción, y sin dar muchas más vueltas arrancamos. Como les decía en un comienzo, la realidad es que hay muchos jugadores históricamente que han marcado 6 goles. Lo que ocurre es que la gran mayoría de los casos, por no decir el 90%, son casos de hace 50, 60, 70 años o inclusive más. Porque antes los partidos terminaban con una cantidad de goles mucho mayor a la actual, quizás porque había mucha diferencia entre un equipo y otro, quizás porque había más facilidades, no se marcaba de la misma manera, en fin. Por distintas cuestiones antes era mucho más común ver futbolistas marcar 6 o más goles en un partido. Muy famosos como el caso de Zarra, de Ladislao Kubala o Arsenio Erico en el fútbol argentino han marcado 6 goles, y muchos otros quizás no tan conocidos han logrado esa cifra, pero como les digo, hace 50, 70 o 80 años atrás en el mundo del fútbol. Pero en la actualidad esta cifra es muy complicada de ver. Ni siquiera al día de hoy hay un nombre fijo para que se hagan una idea de la rareza, porque nosotros sabemos que cuando un futbolista marca un gol es un doblete, cuando marca 3 es un hat-trick, cuando marca 4 le decimos póker, cuando marca 5, que es bastante raro, le decimos una manita, pero cuando hay 6 ni siquiera hay un nombre establecido debido a la rareza justamente en el último tiempo de ver un futbolista marcar esa cantidad de goles. Quizás podemos llegar a nombrarlo como un set en referencia al tenis, pero como les digo, es bastante raro. Y los grandes futbolistas de la historia, al menos moderna, no han logrado llegar a esa cifra. Messi, por ejemplo, marcaría con el Barcelona 5 goles frente al Bayer Leverkusen y 5 con la selección argentina frente a Estonia, pero no llegaría a 6. Falcao en su momento frente a Deportivo La Coruña el año 2012 también marcaría 5 goles. Cristiano Ronaldo lo haría en 2 ocasiones con el Real Madrid, frente a Granada y frente al Español, también 5 goles. Lewandowski, cómo olvidarse, con el Bayern Múnich, que en 9 minutos marcaría 5 goles frente al Wolfsburgo. El Kun Agüero también, por ejemplo, con el Manchester City frente a Newcastle en el año 2015, marcaría 5 tantos. También en su momento Miroslav Klose, jugando para la Lazio, frente al Bologna marcaría 5 tantos, pero ninguno de todos estos que les mencioné, que son probablemente los mejores jugadores y los goleadores más prolíficos de los últimos años, han logrado llegar a la cifra de 6. Sin duda uno de los casos más recientes y también más recordados, porque es un jugador bastante conocido, es el del joven delantero argentino Julián Álvarez, que viene de ser campeón del mundo en Qatar con su selección y que además marcaría varios goles importantes para que el albiceleste se termine coronando con su tercera Copa del Mundo, que actualmente atraviesa un gran momento del Manchester City, viene de marcar uno de los goles en la goleada frente al Real Madrid en las semifinales de la Champions, que lo colocan en la final justamente de esta competencia, donde tendrá que enfrentarse al Inter de Italia, pero que en su primer equipo, en River Plate, lograría algo histórico. La fecha fue el 25 de mayo del año 2022, hace aproximadamente un año. El escenario, la Copa Libertadores de ese año en la última fecha. ¿Dónde se jugaría este partido? En el Monumental. Sería un encuentro que tendría que cruzarse River frente a Alianza Lima de Perú. Por la última fecha, para asegurar la clasificatoria, River tendría un partido histórico donde marcaría 8 goles para terminar imponiéndose 8-1 frente al conjunto peruano. Más allá de esta histórica goleada, lo que quedaría también para los libros sería la cantidad de goles que marcaría Julián, 6 precisamente, lo cual lo convertiría en el primer jugador en la rica historia de River en marcar 6 goles en un partido, y además lo convertiría en el segundo jugador en la historia de la Copa Libertadores en lograr esta hazaña. El primero había sido Juan Carlos Sánchez en el año 1985 en un partido que Blooming le ganaría 8-0 a Deportivo Italia de Venezuela y también lograría marcar 6 tantos. Y oh casualidad, otro futbolista que hace poco tiempo ha logrado marcar 6 o más goles en un partido fue el otro delantero que actualmente tiene el Manchester City, Erling Haaland.
El noruego, que hace muy poquitos meses ha logrado marcar 5 goles en un partido de Champions, más precisamente frente al Leipzig en los octavos de final, que terminaría siendo goleada 7-0 y lo convierte junto con Messi y también con Luis Adriano en el máximo goleador en un mismo partido de Champions League. Más allá de eso, también es muy recordado y probablemente sea el partido que lo terminó catapultando a la fama por lo que ocurriría en el Mundial Sub-20 del año 2019. Más precisamente el 30 de mayo de ese año. Por la fecha número 3 se enfrentaban Noruega frente a Honduras, un partido que terminaría 12-0, récord absoluto en la competencia en cuanto a cantidad de goles. Pero lo que sería aún más sorprendente es que de los 12 goles que marcó Noruega, 9 los marcaría Erling Haaland, lo cual lo convertiría en el goleador de ese torneo. Pero lo más llamativo de todo es que en ese mundial Noruega terminaría eliminada en la fase de grupos, ya que en los dos partidos previos caería frente a Uruguay por 3-1 y 2-0 frente a Nueva Zelanda. Además, Haaland no volvería a marcar ningún gol, es decir, terminó siendo goleador por un único partido que terminó marcando 9 tantos. Sin duda, un monstruo absoluto que después lo terminaría refrendando con todos los goles que marcó en los clubes que pasó. Otro gran delantero que ha logrado en su momento llegar a esta histórica cifra de 6 tantos en un partido fue Luis Suárez. A diferencia de Lewandowski, de Messi, de Cristiano, de Agüero o de Falcao que se han quedado en 5, Luis Suárez tuvo un partido en el cual logró marcar 6 tantos. Y hay que retrotraernos casi 15 años atrás. Fue el 23 de diciembre del año 2009, en un partido de los octavos de final de la Copa de Holanda, cuando él en su momento jugaba en el Ajax. En ese partido se enfrentaron a un modesto equipo casi amateur, llamado el WHC. ¿Cómo terminaría el encuentro en favor del Ajax? 14-1. De esos 14 tantos, 6 serían para el delantero uruguayo, que obviamente después tendría una prolífica carrera donde pasaría por Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid, entre otros equipos. Pero el caso de Suárez no sería el único que tendría como protagonista al Ajax y a la Copa de Holanda, ya que 5 años más tarde, nuevamente un jugador del Ajax en la misma competencia lograría marcar 6 tantos. Esto se dio el 24 de septiembre del año 2014, en la misma competencia en un partido que enfrentó al Ajax frente al JOS Watergraafsmeer, un equipo de la 4ª división de los Países Bajos. ¿Quién sería el protagonista de este partido que terminaría 9-0 en favor del Ajax? Arkadiusz Milik. El delantero polaco, que había tenido un paso por el fútbol alemán no muy fructífero, tenía solamente 20 años y terminaría de explotar en el conjunto de los Países Bajos, marcaría 6 tantos de los 9 con los cuales el Ajax terminaría ganando ese encuentro. En el Ajax sin duda tendría la explosión futbolística en cuanto a su carrera, que después lo llevaría a jugar en el Napoli, en el Marsella y actualmente en la Juventus. Salgamos un rato del fútbol europeo y vengamos para Sudamérica, para hablar en este caso del 25 de noviembre del año 2012, un partido de la fecha número 18 de la Liga Boliviana, que enfrentaría a The Strongest contra Aurora. En este caso The Strongest terminaría ganando ese encuentro por 7-2, pero lo más destacado sin duda de ese partido sería que un futbolista marcaría 6 goles, lo cual terminó marcando un récord absoluto en la historia del fútbol boliviano, ya que nadie había logrado ese hito. ¿Quién fue ese jugador? Pablo Daniel Escobar. Un volante mediapunta nacido en Paraguay, pero que decidió representar los colores de Bolivia, con la cual jugó 24 partidos y marcó 6 goles a lo largo de su trayectoria, marcaría 6 goles en ese partido y se convertiría en un hito histórico en el fútbol boliviano. Un jugador que pasaría por Paraguay, por Argentina, también mucho tiempo en el fútbol brasileño, y que finalmente se retiraría en el año 2018 justamente con la camiseta de The Strongest. Y por último, para finalizar, un futbolista mucho menos recordado y mucho menos reconocido que todos los que les mencioné, pero un caso que no podía dejar de mencionar porque marcaría un antes y un después, fue lo que ocurrió el 11 de abril del año 2001. El contexto: eliminatorias en Oceanía rumbo al Mundial de Corea y Japón del año 2002. El partido: Australia frente a Samoa Americana. El resultado: 31-0 en favor de los australianos, lo cual rompería todo tipo de récords en un encuentro oficial entre selecciones. Ese partido hubo 2 jugadores que marcaron 6 o más goles. David Siedrlik, un futbolista que marcaría 8 tantos en favor de los australianos, pero el más recordado o el más famoso terminó siendo Archie Thompson. El delantero australiano marcaría 13 goles de los 31 en ese partido. Un jugador que jugó toda su vida en la liga australiana, que tuvo un breve paso por el PSV de los Países Bajos y también que jugó en el Real Murcia de España, que de ese partido que marcaría 13 goles, luego en 12 años más jugando con Australia, solamente marcaría 14, para que se hagan una idea lo que fue ese encuentro para Australia, y que sin duda marcaría un antes y un después, no tanto en la carrera de Thompson, sino en la historia de la selección australiana.
Porque viendo ese resultado y viendo cómo dominaba en Oceanía, decidió a partir de ese 31-0 pedir el cambio de confederación y dejar de jugar en la Confederación Oceánica para pasar a jugar a la Confederación Asiática. Así que espero que les haya gustado la idea del video. Como les digo, si nos vamos a la historia, 50, 60, 70, 80 años atrás, hay varios casos. Pero en el último tiempo, a partir del 2000 en adelante, son muy pocos los casos, casi diría que contados con los dedos de las manos. Pero me gustaría que si yo me olvidé alguno o ustedes recuerdan otro, que lo pongan en los comentarios. No mucho más para decir, espero les haya gustado la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales, TikTok, Instagram, tienen los links en la descripción y estamos subiendo contenido todos los días ahí. Y sin dar mucha más vuelta les mando un saludo grande y nos vemos mañana en un próximo video.